la última vez que hablamos de incógnita frente a una elección, hablamos de la incógnita que nos podía generar en Santa Fe la boleta única. Creo que en este caso, si hablamos a nivel nacional, a mí me genera incógnitas una primaria a nivel nacional, es decir, una primaria sobre todo presidencial, que no define nada, pero creo que por lo menos, afuera, claro, pero creo que por lo menos va a ser tanto para los analistas, para la gente en general, pero sobre todo para los partidos políticos, la primera encuesta fiel, sin ningún tipo de operación de por medio, y de ahí en más entonces analizar cuáles van a ser las estrategias también para octubre. Cada uno va a saber dónde está parado de aquí a octubre. Creo que esa para mí puede ser un primer sondeo. ¿Para vos es un primer sondeo, Peca? Sí, ¿no? absolutamente. Sí, absolutamente. Un primer sondeo de cara a... El primer sondeo de cada uno pone la ficha donde tiene que ponerla, no en otro lado. Claro, y de ahí en más también creo que a cada candidato le puede servir para ver dónde estuvo, y a cada fuerza política, dónde estuvo mejor desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Ahora, ¿no puede ser el prolegómeno, ¿no?, de un primer balotaje? A ver si yo digo, puede ser, me interpretan lo que quiero decir. Sí. Es decir, yo voto y no hay muchas chances de que, y ya en la general no lo voto. Puede ocurrir que cambie el voto la gente. Dice aquel que tenga un voto totalmente anti-K y que le dé lo mismo cualquier cosa en contra, va a buscar seguramente fortalecer a aquel candidato que vea que tenga chances de ganar la Cristina. Y ahí puede ir. Hay que ver cuánto es el volumen de ese voto. Bueno, eso no lo sabemos, cuánto es ese volumen de voto que es capaz de votar en un peronista, un radical, o una fuerza de izquierda, con tal de no votar al proyecto kirchnerista. Ese es un incógnito. Después de que haya gente que diga, bueno, mira, Duhalde no llegó al 5, voto a Wiener que llegó un 7, por ejemplo, y lo veo con más chances, o Alfonsín que no llegó, lo voto a Duhalde porque tuvo más. Puede ser un primer ensayo al primer balotaje, que sería la general, ¿o no? ¿Sí? Algo de eso va a haber, sobre todo que vos ves que participan fuerzas que acá en la provincia de Santa Fe conviven, y que uno supone que los votantes de esas fuerzas pueden migrar de un votante de Wiener, un votante de Alfonsín, un votante de Carrió, viendo quién mide más fuerzas, pueden llegar a lo mejor a inclinarse por uno por otro. Me quedó algo de lo que dijiste que me parece que es el común denominador de lo que está pensando la gente, K y anti-K. ¿Me parece que es así? ¿Se plantea de esta forma, Tony? A ver, ¿sí? Mirá, yo estaba mirando este escenario, y la incógnita, hablando de incógnitas, me parece que puede ser un buen lugar desde el cual arrancar una lectura. La incógnita es saber cuál va a ser el piso del radicalismo. El radicalismo históricamente, y cuando refiero históricamente me retrotraigo a anterior al 83, a tiempos pretéritos, fue un partido que rondó el 20% en más o en menos. Sí. ¿Verdad? La situación de Alfonsín, que parecía haber cambiado definitivamente la composición cuantitativa del radicalismo, por lo menos en el concierto nacional, está ahora relativizándose como, un cambio permanente. Ahora, Tony, también hubo un cambio generacional. Sin duda. Es decir, primero hubo un cambio generacional. Entonces, segundo, que Alfonsín Ricardo no es Raúl. Totalmente. Me parece que son dos cosas distintas, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el 83 no es lo mismo que ahora. Si nosotros estamos mirando los porcentajes que el radicalismo está obteniendo en las elecciones que se han dado en las provincias, y estamos advirtiendo que está en ese piso, con excepción del caso de Santa Fe, que precisamente da para otra lectura. Si el radicalismo mantiene un porcentaje por allí, nosotros volvemos a otro escenario que también se ha repetido en la historia argentina desde el 45 a esta parte, que son las internas del PJ. Entonces ahí ya no solo tenemos un balotaje, sino que tenemos otra vez que dirimir una interna del peronismo, de los cuales nosotros ya tuvimos un antecedente con las generales de Santa Fe, provinciales. Entonces, ese escenario encuadra en lo que decía Mariano, los K o los anti-K. Pero ahora, ¿cómo juegan las fuerzas que aparentemente son ahora? Pero Tony juega tanto hoy en día esta identificación ideológica que planteás, vos decís, de peronismo. Me parece que a mí me parece que no. Y yo abriría una tercera. Me parece que no tiene nada que ver. A lo mejor lo que podés plantear vos es lo que a lo mejor
puede ser de la sota hoy en día diciendo, bueno, yo voto en un peronista, no importa quién sea, pero voto en un peronista. Pero existe hoy en día esa fidelidad tan ideológica. No, es que yo no he dicho que exista esa idea. Sí, estoy hablando de cuáles son los ejes convocantes. La capacidad movilizadora que ha demostrado tener el kirchnerismo es sorprendente, ¿verdad? Y la capacidad movilizadora que ha demostrado tener porque hay una dispersión. El antikirchnerismo, o sea, yo no sé si se va a diluir, esto se va a definir en una interna peronista, porque tenés un Dualde con el PRO, un Alfonsín con de Narváez, entonces no hay que... Ese es el signo de esta elección, un poco la fragmentación y después las nuevas alianzas políticas. O sea, una provincia de Buenos Aires con un alfonsinismo al lado de un peronismo de Narváez, un peronismo menemista, en Santa Fe un frente que a su vez a nivel nacional va dividido. La fragmentación creo que es un poco el indicio clave de esta elección, lo que puede dar sorpresas, como por ejemplo tal vez Cristina ganando en la provincia de Santa Fe, porque si da lo que dice Tony, con un piso, si el radicalismo levanta su piso en Santa Fe y el socialismo hace una buena elección, entre los dos pueden sacar un 60, pero sacan 30 cada uno, y a lo mejor también Cristina con ese piso llegan a empardarse en la provincia. La provincia tiene su candidato a presidente también, no hay que... Por eso, tampoco se puede desdeñar. La pregunta es el voto no kirchnerista. El voto no kirchnerista es necesariamente en su totalidad anti-kirchnerista. Pregunto porque creo que también hay una adhesión, por ejemplo, en esta parte del país, una adhesión a una forma, a aquellos que se identifican con el gobierno provincial. Yo he escuchado gente que dice, a mí no me gustan algunas de las medidas de este gobierno, no me gustan algunas formas de este gobierno, pero tal candidato no me garantiza nada, tal otro no me transmite nada. Claro, porque tampoco el voto kirchnerista es el voto fanático del kirchnerismo. Que es a lo que juega Wiener. ¿Se acuerdan que Wiener, digamos, la primera declaración grande y fuerte que hace, si no me equivoco, el 25 de mayo, es decir, para que siga todo como está, cuando Alfonsín le pedía la alianza, para que nada cambie, más vale que siga Cristina, o que sigan lo que están. Por ahí pasa es uno de los ejes de la discusión, y la gente, más allá de que tenga tendencia, como es comprensible, a simplificar los discursos y los relatos, se ve de algún modo movilizado por estos discursos, por estos relatos. Y la irrupción del socialismo creo que es el dato. Claro. Es decir, yo no recuerdo un protagonismo como el que tiene el socialismo, esta vez jugando, se podría decir, también hay que lo decimos de Santa Fe, a eso hay que ver la incidencia del socialismo en Santa Cruz, en Chubut, en Misiones, en el conurbano bonaerense, donde hay un socialismo inclusive que no es, digamos, es kirchnerista. En el conurbano bonaerense hay un socialismo kirchnerista. O sea, el panorama se transforma muy fragmentario. Para que lo que decía Mariano, como característica de la fragmentación de la oposición, fundamentalmente. No, pero el peronismo también. Ahora, pero dentro del kirchnerismo, ¿no es un modelo más coherente dentro del peronismo, del kirchnerismo? ¿No es una cuestión más coherente? El kirchnerismo es el oficialismo. Es más fácil estar en el oficialismo para hacer una campaña cuando vos tenés un contexto relativamente tranquilo, calmo, y una economía de crecimiento. Tiene 8 años de desgaste. Pues hay una coherencia ideológica. Tony, el Frente Progresista es el oficialismo también, y sin embargo no es una coherencia en sus propios dirigentes lo que piensan, ¿no? El Frente Progresista es la estructura que gobierna, que la estructura que administra es el socialismo. Y bueno, Vudú fue hombre de los CD, peronistas históricos, dualdistas, cafieristas, menemistas, también. O sea, lo que aglutina es el oficialismo, digamos, el fuerte liderazgo en el oficialismo. Sí. Lo que me parece que está faltando en la oposición. Sí. Un líder que aglutine. Sí, absolutamente, y sobre todo cuando entre esos líderes que podrían, porque cuando uno veía una posible alianza entre Wiener y Alfonsín, uno veía ahí que podían ir un buen caudal de votos, creo, y esto es a título absolutamente personal, que además hasta era una fórmula que en gran parte de la clase media argentina y podía caer muy bien. Ahora, si son los líderes también los que a partir de alianzas de uno o de otro quedan
recordemos que en el momento también estaba Pino Solanas, digamos, en el medio eran los tres, finalmente se dispersaron absolutamente, hay que ver. A la oposición figuras no le faltan, y figuras fuertes, y figuras con peso y con conocimiento. Todos comen del mismo plato, quieren comer del mismo plato, es un caudal electoral que se parte en pedacitos. Pregunta, ¿inciden las elecciones de Córdoba, Capital Federal y Santa Fe en esta elección o no? Creo que ha quedado demostrado que para mí va mucho más allá del análisis que uno puede hacer y que las propias fuerzas políticas hacen lo que ocurre en cada provincia y a dónde quiere direccionar el voto cada uno de los referentes provinciales. Después me parece que hay una gran libertad personal de cada uno que va a votar, porque no creo que Del Cel hoy está diciendo que hay que votar a Duhalde, hay que ver si el 35% de los santafesinos lo van a votar. Yo creo que ese es el mejor ejemplo como para ver que no se va a nacionalizar. Y otro ejemplo es Rossi, o sea, una figura que tenía un techo, que eso se veía, que se veían las encuestas, que se sabía que era una persona que había estado muy identificada con el conflicto del campo. Bueno, un techo del 23%, ahí llegó, pero ese techo puede ser el piso de Cristina, como para arrancar de ese 23%. Ese 23% que votó a Rossi son aquellos kirchneristas más, digamos, acérrimos, que seguramente serán los votantes de Cristina, pero yo veo también que tanto en votantes de Bonfatti o en otros sectores pueden ir hacia ese lugar. Por eso creo que se puede dar hasta inclusive lo que sea, una sorpresa en Santa Fe, donde un kirchnerismo que haga una elección no mala, y si tomamos la foto de las elecciones pasadas, fue una mala elección de kirchnerismo, pero puesta ahora, no puede ser, a lo mejor puede ser leída como no tan mala, con un empate o cifras parejas con Wiener y con Alfonsín en la provincia. Ahora, el domingo va a ser un ranqueo, me parece, ¿no? Una suerte de clasificación, y a partir de ahí van a perfilarse, sobre todo en el escenario opositor, van a perfilarse las futuras alianzas, en los cual el objetivo cuál es enfrentar a Cristina. ¿En cuánto creen que ustedes que ha incidido en la consideración positiva del voto de Cristina después de la muerte de su marido, haberse alejado de un modelo confrontativo que en los últimos tiempos parece volver a haber retomado? Es decir, pero digamos, hubo casi como un giro en la clase media aceptando, incluso con las bonanzas de a lo mejor una economía en crecimiento, pero digamos, en cuanto afecta o no lo que hoy, no me acuerdo quién planteaba, el estilo, ¿no? Los modos de hacer política, más allá de los resultados de hacer política. Creo que la relación del kirchnerismo con la clase media argentina se da por eso, o sea, lo ves que hoy por hoy uno ve que Aníbal Fernández hace tiempo que, semanas, no mucho tiempo, pero que ha bajado los decibeles y no hace declaraciones de esas urticantes o esa de pelea de chicana política que comúnmente hace con Madalena Ruiz Guiñazú cuando se pelean por teléfono, por ejemplo. Han bajado un poco el perfil. Hoy, cerrando Cristina la campaña, uno lo ve también en otro plano, lo ve sin confrontación, lo ve en otro tono. Me parece que saben que ese camino los hace más amigos de la clase media argentina, que le endilga el tema de la forma, una cuestión estética de la política que parece no terminar de cerrarle, y esta vieja historia que las mismas mujeres se enojan con Cristina, y la gente dice, bueno, ¿cómo pueden endilgarle esto a una mujer? No se ve, no hay cierta empatía entre las mujeres, no, parece que les provoca como mayor rigidez esa cosa de estilo, de terminología, hasta del tono de la voz, que en algunos sectores hablan y dicen, no, la famosa crispación de Cristina. No, la crispación. Por último, mucho se habló del voto del campo. ¿Es tan gravitante, les parece a ustedes, el voto del campo? ¿Como para que Del Cel tenga esa gravitación o...? No sé. Alguien podría decir, bueno, si le preguntan a Rossi, puede decir que sí. No sé, digo, por lo que pasó en la provincia, no sé si tanto a nivel nacional. Igual esto sí lo toman los dirigentes de la oposición, porque muchos se han dividido. Podemos encontrar en varias listas de la oposición, sobre todo listas de candidatos a diputados nacionales, referentes de lo que son de lo que es el campo en la provincia de Santa Fe, tanto en el socialismo como en el radicalismo, también del sector del PRO. Ahora, no sé si a nivel nacional va a gravitar tanto el tema de el voto, lo que se llamó en su momento el voto del campo, y que le costó muchísimo en imagen al gobierno nacional hace apenas
2 años y medio atrás. Yo no creo casi que... como un efecto Bloomberg, me parece, estas cosas de incluir a los dirigentes del campo, porque si uno repasa la historia, bueno, Volando y otros que tuvieron dirigentes, Volando tuvieron, Lisandro Viale han tenido presencia en las listas, pero de otra manera. Ahora parece casi una cuestión marketinera que tenés que tener un hombre de bombacha y bota de potro dentro de la lista para ganarte los votos del sector, porque todos están como convencidos que ese sector es fuerte y define cosas en volúmenes de votos. Yo no sé si están así. Bueno, pero creo que no sé si... Vamos a ser, digamos, ser repetitivo, digo, me parece que ese voto del campo en aquel momento, que además le hace perder las elecciones a Néstor Kirchner, creo que era voto de la clase media, más que netamente gente del campo, que cayó mal en la clase media, me parece. Yo creo que sí que va a tener incidencia. Muchas gracias, muy amable.